Papel de los organismos en las normas y estándares en las telecomunicaciones. Integrantes: Sanoja Norelli, Manzanillo Humberto, Maduro José Leonardo. Sistemas 2, Saya B, Equipo C. Estándares. Son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios se ajusten a su propósito. En las telecomunicaciones, es un conjunto de normas y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión en sistemas de comunicaciones. Tipo de estándar. Oficial. Es una norma respaldada por un organismo oficial que define estándares. Facto. Es un estándar pero no oficial, pero que su penetración en el mundo es inmensa y aceptada. Jure. Establecen por convenio de contraposición a un establecimiento por hecho o costumbre. Son definidos por organismos oficiales. Organismos que definen estándares. Existen dos tipos. El primer tipo de organismo está integrado por consultores independientes, integrantes de departamentos o secretarios de Estado u otros individuos, como la ITU, ISO, ANSI, etc. El segundo organismo está integrado por compañías fabricantes de equipos de telecomunicaciones que conjuntamente deciden y proponen estándares para entrar al mercado de las telecomunicaciones y redes, como el Fórum ATM, Forum Relay y la Alianza de Gigabit Internet. Cuando es oficial. Para saber que una organización es realmente oficial, debe estar aprobado por la ISO, Organismo Internacional de Estandarización. Esta está encargada de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, tanto de productos como servicios, comercio y comunicación, para todas estas normas industriales, a excepción de la eléctrica y la electrónica. También se puede decir que es oficial cuando la aprueba organismos como la ANSI, la IEEE, la IETF, todas están cobijadas por la ISO. En el resto del mundo, las organizaciones aprobadas por la ITU son realmente oficiales, ya que están compuestas por todos los países integrantes. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. Organismos internacionales de normalización, la IEC. La Comisión Electromagnética Internacional es una organización de normalización en los campos eléctricos, electrónicos y tecnologías relacionadas. Numerosas normas que se desarrollan conjuntamente con la ISO. IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. La IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, se fundó en La Habana, Cuba, en abril de 1945. Es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas promoviendo la seguridad y fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo, en beneficio económico de sus accionistas privados. Ventajas. Un estándar podríamos decir que asegura que haya un gran mercado para un equipo o un sistema determinado, en este caso serían las telecomunicaciones. Permite que productores de muchos vendedores se comuniquen entre sí, lo que le da a los usuarios más flexibilidad en cuanto a la selección. Una de las desventajas que podríamos decir sobre esto es que la principal es que congelan las tecnologías y no nos ayudan mucho en ese aspecto. Conclusión. Hoy en día, para que cualquier producto o empresa sea económica, es necesario un grado de estandarización, cuyo marco de estandarización es complementado a través de un nivel físico y un nivel conceptual. Por ejemplo, para las telecomunicaciones es muy necesario esta. Por ejemplo, en lo físico podríamos decir cables, conectores, magnitudes, etc.